Hola a todos. Si estás viendo este video, te pido un favor muy especial. Ayúdanos con este canal dándole like al video y suscríbete si aún no lo has hecho. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo historias como esta. Y si te gusta lo que ves, por favor, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Eso nos encantaría saberlo. Ahora sí, te invito a que disfrutes de esta increíble historia sobre cómo una niña de apenas 5 años, en una parada de autobús, cambió la vida de un hombre que parecía estar más allá de toda salvación. Esta es la historia de Antonio, Lucía, y cómo una pregunta hecha en el lugar más ordinario del mundo se convirtió en el acto más extraordinario de compasión. Una historia de redención, amor verdadero, sacrificio y la increíble fuerza de la inocencia cuando se enfrenta a la oscuridad. Antonio Bianche era un hombre que había vivido 73 años, 73 años de una vida que no había valido la pena vivir. Eso era lo que pensaba cada mañana cuando se despertaba, si es que lograba despertar. Un hombre que había visto demasiado, que había hecho demasiado, que había perdido demasiado. Una vez fue el hombre más poderoso de Nueva York, un hombre que controlaba territorios, dinero, vidas, un hombre cuyo nombre hacía que otros temblaran de miedo, el jefe de una de las familias criminales más grandes de la ciudad. Su palabra era ley, su voluntad era ley, su poder era absoluto. Pero eso fue hace 20 años. Ahora aquello parecía tan lejano como una vida anterior, como si hubiera pertenecido a otra persona completamente diferente, como si fuera un sueño del que finalmente había despertado, un sueño de poder y dolor, un sueño de riqueza construida sobre sangre y lágrimas. Los últimos 20 años habían sido una lenta decadencia, una caída lenta pero segura de la gracia, del poder, de la relevancia. Su imperio comenzó a desmoronarse cuando sus aliados murieron de manera inesperada, sus enemigos ganaron terreno inexorablemente y sus operaciones fueron desmanteladas por los federales. Las personas que lo temían ahora lo evitaban como si fuera una plaga. Las personas que respetaban su fuerza ahora lo veían como una reliquia de una era pasada. Ya no había respeto. Ya no había poder. Ya no había miedo en los ojos de sus antiguos socios. Solo había un viejo que alguna vez fue importante y que ahora era olvidado. Un fantasma, una sombra, un recuerdo de algo que una vez fue, pero que ya no era. Y entonces, para empeorar todo, vino el diagnóstico que le dijo que su cuerpo se estaba traicionando a sí mismo. Los médicos le habían dicho que tenía cáncer en los pulmones, aunque nunca fue fumador, cáncer que se había extendido a otros órganos, cáncer que no tenía cura, cáncer que lo estaba matando lentamente cada día un poco más que el anterior. Le dieron entre 3 meses y 1 año, probablemente menos, probablemente mucho menos. Antonio no fue a muchos doctores después de eso. ¿Para qué? ¿Para que le dieran más noticias deprimentes? ¿Para que le dijera a otro médico que su vida estaba terminando? ¿Para que le confirmara una verdad que ya sabía en lo profundo de su ser? Sabía la verdad. La sentía en su cuerpo cada día. La sentía en la forma en que respiraba, como si los pulmones estuvieran llenos de líquido. La sentía en la sangre que tosía cada vez que se levantaba de la cama. La sentía en el dolor constante en su pecho, un dolor que no desaparecía, un dolor que se intensificaba cada hora. Pasaba la mayoría de sus días en su apartamento penthouse en la calle 52, el edificio más alto, el lugar más aislado, un lugar donde podía estar completamente solo, completamente separado del mundo, completamente desconectado de todo lo que una vez fue importante. Miraba a través de las ventanas de vidrio, observando la ciudad que una vez controló. Una ciudad que ahora le parecía tan extraña como un planeta extraño.
Miraba a las personas abajo en las calles, viviendo sus vidas, yendo a trabajos, viendo a sus familias, sin saber que una vez hubo un hombre en un penthouse que podía cambiar sus destinos con una palabra, con un gesto, con un susurro a la persona equivocada. Pero eso no importaba ahora. Nadie lo recordaba, nadie lo visitaba. La mayoría de su familia había muerto o lo había abandonado. Sus amigos, si es que alguna vez tuvo verdaderos amigos, habían desaparecido hace años. Bruno, su mano derecha durante 42 años, su confidente, su único verdadero amigo, murió hace 3 años en una habitación de hospital. Fue lo último que le quedaba de su antiguo mundo, el último vínculo con el hombre que había sido. Después de eso, Antonio fue completamente solo. Absolutamente solo, un hombre esperando a que la muerte viniera a llevárselo, un hombre sin razón para vivir, un hombre sin propósito, un hombre sin esperanza. Su médico vino una vez a la semana para revisar su condición. Le traía medicamentos que apenas funcionaban, medicamentos que solo adormecían el dolor, nunca lo eliminaban. El doctor era amable pero profesional. No había simpatía en sus ojos, solo una aceptación del inevitable final. La aceptación de que algunos hombres simplemente llegan al final de su camino y no hay nada que se pueda hacer. Algunos hombres simplemente están destinados a morir solos. El servicio de comidas le traía comida. Comida cara que había sido preparada por los mejores chefs, comida que Antonio apenas probaba. La comida se quedaba en la mesa hasta que era reemplazada por comida nueva al día siguiente. Era un ciclo, comida que llegaba, comida que no era comida, comida que se iba. El dinero seguía entrando. Sus inversiones continuaban generando riqueza. Era irónico, todas esas décadas trabajando para acumular dinero, para tener poder, para tener seguridad. Y ahora tenía todo el dinero del mundo, pero no podía comprar el único thing que importaba, más tiempo de vida. Así que cuando decidió salir ese jueves por la mañana, fue más para no estar en el apartamento que por otra razón. Necesitaba aire, necesitaba sentir algo diferente a las paredes de su jaula dorada. Necesitaba recordar qué significaba estar vivo. Necesitaba recordar que alguna vez fue humano, aunque fuera por un momento, aunque fuera por solo unos pocos minutos. Se vistió lentamente, con muchas dificultades. Sus manos temblaban sin control. Su cuerpo protestaba contra cada movimiento como si fuera una rebelión. Bajarse de la cama era una batalla. Caminar al baño era una campaña militar. Se puso un abrigo gris que había pertenecido a una época mejor, cuando era más fuerte, cuando podía moverse sin sentir como si cada hueso se estuviera rompiendo. No se molestó en mirarse en el espejo, no quería ver a la sombra que se había convertido. No quería confirmar lo que ya sabía, ya no importaba su apariencia, no había nadie a quien impresionar. No había nadie que se preocupara cómo se veía, no había nadie que lo viera de todas formas. Bajó del penthouse con la ayuda del ascensor. Sus pasos eran lentos, medidos, dolorosos. Su respiración era trabajosa, como si estuviera escalando una montaña en lugar de simplemente caminar. La portería del edificio lo vio con una expresión de lástima. Una expresión que Antonio había llegado a reconocer bien, una expresión que decía, ese hombre se está muriendo, ese hombre está en el final del camino, ese hombre pronto se habrá ido. Antonio notó esa mirada. La había visto muchas veces en los últimos meses. Sabía lo que veían cuando lo miraban. Veían a un viejo que se estaba muriendo lentamente. No veían al hombre que fue, no veían el poder, no veían la autoridad. No veían el miedo que inspiraba, solo veían la muerte acercándose. Caminó hacia la parada de autobús más cercana. No sabía exactamente a dónde iba, no tenía un destino, solo sabía que necesitaba moverse. Necesitaba estar rodeado de personas vivas, de gente con propósito,
gente con futuro, aunque fuera brevemente. Necesitaba recordar que el mundo continuaba, que las personas continuaban viviendo, que la vida continuaba sucediendo sin él. La parada de autobús número 7 estaba en la esquina de la calle 47 con la avenida Ámsterdam. Era una parada ordinaria en un barrio ordinario, nada especial, nada extraordinario, nada que sugiriera que esta parada de autobús, en este lugar específico, en este momento específico, estaba a punto de ser importante. Que esta parada de autobús estaba a punto de cambiar todo, que la vida de una persona estaba a punto de ser transformada por completo en una parada de autobús ordinaria. Se sentó en el banco de madera de la parada. El banco estaba desgastado. Había nombres grabados en él, declaraciones de amor de personas que habían estado allí. Historia inscrita en madera. Había otros esperando. Una madre joven con un carrito de bebé rosa que estaba prácticamente dormida, balanceándose mientras esperaba el autobús. Un hombre de negocios en un traje caro, mirando obsesivamente su teléfono, probablemente preocupado por alguna reunión o algún trato. Una mujer mayor leyendo un periódico que probablemente era de hace días. Personas ordinarias esperando un autobús ordinario. Gente viviendo sus vidas ordinarias. Ninguno de ellos lo reconoció. Ninguno de ellos sabía quién era. Para ellos era solo otro viejo cansado que esperaba para subir a un autobús. Nada especial, nada importante, solo otro de los millones de personas en la ciudad. Antonio bajó la cabeza. No quería interactuar, no quería hablar. No quería que nadie viera su cara, solo quería sentarse, solo quería respirar, aunque fuera difícil. Solo quería, por un momento, dejar de pensar en su propia mortalidad, dejar de pensar en la manera en que estaba muriendo, dejar de pensar en cuánto tiempo le quedaba. Así que no vio a la niña acercarse, no la vio hasta que ya era demasiado tarde para pretender que no la había notado. Una niña de 5 años, con un vestido rosa desteñido que había visto mejores días, quizás hace años, se acercó a él lentamente. Su movimiento era deliberado, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si tuviera una misión. Tenía el cabello castaño claro, despeinado, con un lazo rojo que colgaba de un lado. Sus zapatos no combinaban, uno era rojo, el otro azul. Llevaba una pequeña mochila con personajes de dibujos animados. Era el tipo de niña que ves en cualquier parte, ordinaria, pequeña, insignificante. El tipo de niña que la mayoría de las personas no notaría. El tipo de niña a la que la mayoría no prestaría atención. Pero para Antonio Bianchi fue lo más importante que había visto en años, décadas, quizás en toda su vida. La niña lo miró directamente a los ojos. Sus ojos eran grandes, eran profundos, eran antiguos, como si mirara desde una alma que había vivido muchas vidas. Antonio levantó la cabeza, sorprendido por la intensidad de su mirada. La niña no sonreía, su expresión era seria, concentrada, adulta, como si tuviera 73 años en lugar de 5, como si hubiera vivido toda una vida de experiencia en apenas 5 años de existencia. «¿El señor está bien?», preguntó la niña con una voz que era pequeña pero clara, con una voz que transmitía preocupación genuina. No una preocupación falsa, no una preocupación fingida, sino una preocupación que venía del alma. «Se ve muy triste, muy cansado. Mi mamá dice que cuando alguien se ve muy triste, significa que necesita ayuda, que la gente triste no debería estar solos, que la gente triste necesita saber que alguien se preocupa por ellos». Antonio no sabía qué decir. Su primera reacción fue de desconcierto. ¿Por qué una niña de 5 años le estaba hablando? ¿Por qué alguien se preocupaba? ¿Por qué alguien notaba su sufrimiento? En su mundo, el mundo del crimen, las personas no notaban el sufrimiento. Las personas ignoraban el sufrimiento.
Las personas aprovechaban el sufrimiento. Nadie simplemente notaba y preguntaba si estaba bien. Nadie simplemente se preocupaba. Nadie le había preguntado si estaba bien en años, décadas, tal vez nunca. La gente simplemente asumía que estaba bien porque tenía dinero, porque tenía poder, porque parecía fuerte, porque no mostraba su debilidad, porque había pasado toda su vida construyendo una armadura tan sólida que parecía invulnerable. Pero esta pequeña criatura, esta niña de 5 años, esta persona que apenas media 3 pies de alto, veía directamente a través de su máscara. Veía directamente al hombre que estaba debajo. Veía el sufrimiento. Veía el dolor, veía la soledad. ¿Cómo te llamas?, preguntó Antonio, su voz más suave de lo que esperaba, su voz prácticamente susurrando. Lucia, respondió la niña con seguridad. ¿Y tú? Me llamo Antonio, respondió. Antonio es un nombre bonito, dijo Lucia con convicción. Significa fuerte. Mi papá me lo dijo antes de que se fuera. Dijo que los nombres son importantes, que definen quiénes somos, que el nombre que tienen los padres les dan a sus hijos es como una profecía, que si tu nombre es Antonio, eso significa que eres fuerte. Pero no pareces fuerte ahora. Pareces asustado, pareces perdido. Antonio sintió algo quebrantarse en su pecho. Literalmente sintió algo romperse, como si un muro que había estado allí durante 73 años finalmente estuviera cediendo, como si una compuerta que había estado cerrada finalmente estuviera abriéndose. Algo que había estado sellado durante décadas, algo que pensó que estaba muerto y sepultado. Esta pequeña niña, en menos de 1 minuto, había visto más claramente que cualquier terapeuta o médico o abogado o amigo. Tenía razón, estaba asustado, estaba aterrado. Tenía miedo de la muerte, tenía miedo de ser olvidado, tenía miedo de que su vida no hubiera significado nada. Tenía miedo de que todo lo que había hecho, toda la violencia, todo el crimen, todo el sufrimiento que había causado, no fuera recordado. Y de una manera extraña, también tenía miedo de serlo recordado, de que su legado fuera una vida de oscuridad. Sí, admitió Antonio, tengo miedo. ¿De qué tienes miedo?, preguntó Lucia, sentándose a su lado en el banco. Parecía completamente natural para ella, como si hubiera estado sentada al lado de extraños en paradas de autobús toda su vida, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si tuviera un propósito. De muchas cosas, respondió Antonio, de estar solo, de la muerte, de que mi vida no haya significado nada, de que todo lo que he hecho, todas las decisiones que he tomado, hayan sido malas. Tengo miedo de que no merezca paz. Tengo miedo de que cuando muera no haya nada. Tengo miedo de que mis últimos momentos en la tierra sean tan vacíos como mis años han sido. Lucía asintió como si entendiera completamente, como si sus palabras tuvieran sentido perfecto. Antonio no estaba seguro de cómo una niña de 5 años podría entender algo tan profundo, tan adulto, tan existencial. Pero parecía que lo hacía. Parecía que comprendía cada palabra, parecía que había escuchado esto antes, parecía que sabía exactamente qué decir. Mi abuelo tenía miedo así, dijo Lucía lentamente. Se llamaba también Antonio, tenía miedo similar. Decía que había vivido una vida mala, que había hecho cosas malas, que no merecía ser feliz, que no merecía paz, que cuando muriera no había nada esperándolo excepto oscuridad y castigo. Mi mamá le decía cada día que eso no era verdad, que todos merecemos ser felices, que todos merecemos paz, que nunca es demasiado tarde para ser buena persona, que nunca es demasiado tarde para cambiar. ¿Tu abuelo cambió?, preguntó Antonio. Era la pregunta que más quería hacer. Era la pregunta que más necesitaba que fuera respondida. Un poco, dijo Lucia.
No cambió completamente, no se convirtió en una persona diferente, pero cambió en su corazón, cambió en la forma en que veía el mundo, cambió en la forma en que veía a sí mismo. Antes de morirse estaba más feliz, estaba en paz, no estaba asustado, estaba en paz. Mi mamá dice que eso fue lo importante, que no importa lo malo que hayas hecho, siempre hay tiempo para encontrar paz, siempre hay tiempo para encontrar propósito, que la compasión es más fuerte que cualquier cosa mala que hayas hecho, que el amor es más fuerte que el odio, que la luz siempre puede vencer la oscuridad si dejas que lo haga. Una mujer se acercó corriendo, sus pies golpeando el pavimento, su respiración rápida, su cara llena de preocupación y pánico. Era la madre de Lucía, joven, probablemente mediados de los 30, con ojos asustados, con cabello largo castaño que se movía mientras corría, con ropa de trabajadora, con las manos que mostraban que trabajaba duro. «Lucía, no deberías hablar con extraños», dijo la madre, aunque su tono no fue severo. No fue un regaño, era más preocupación que castigo. Era una madre protegiendo a su hija, era amor. «Este señor está triste, mamá», dijo Lucía sin moverse del banco, sin apartarse de Antonio. «Necesitaba hablar, está solo, está asustado, así como el abuelo Antonio estaba solo y asustado». La madre de Lucía miró a Antonio, la expresión en su rostro cambió. Vio a un viejo enfermo, vio a alguien que definitivamente no era una amenaza, vio a alguien que necesitaba compasión, vio a alguien que estaba sufriendo, vio en los ojos de Antonio exactamente lo que su hija veía, vio dolor, vio soledad, vio un hombre que estaba llegando al final de su vida sin paz. «Lo siento», dijo la madre con genuina preocupación. «Ella es así. Siempre quiere ayudar a las personas que se ven mal. Siempre quiere hablar con personas que se ven tristes. A veces creo que es una maldición. Se llama Lucía. Yo soy Elena. Siento que ella te esté molestando». «No me está molestando», respondió Antonio honestamente. «Tu hija es muy especial». «Lo sé», dijo Elena con una sonrisa triste. «A veces creo que es demasiado especial, que siente el dolor de otros demasiado profundamente, que carga el peso de las personas adultas, que lleva la tristeza del mundo en sus pequeños hombros, que a veces me preocupa que no sea capaz de manejar tanto dolor a una edad tan joven». «¿Es difícil?», preguntó Antonio. Quería saber, quería entender a esta madre que permitía a su hija hablar con extraños, que permitía a su hija ser compasiva. «Muy difícil», admitió Elena. Ella se sentó en el otro lado de Antonio, como si fuera lo más natural del mundo, como si hubiera estado esperando esto. «Pero también es hermoso, porque ella me recuerda cada día que la compasión es posible, que la amabilidad es real, que incluso en un mundo tan oscuro, un mundo que puede ser tan cruel, aún hay luz, aún hay bondad, aún hay razón para esperar». Hablaron durante 1 hora, sentados en una parada de autobús ordinaria, un hombre viejo, una niña pequeña y su madre. Hablaron sobre la vida, sobre el propósito, sobre el significado, sobre lo que significa ser buena persona. Lucía contó historias, historias sobre su escuela, historias sobre sus amigos, historias sobre sus sueños de cuando fuera grande, historias que eran simples pero profundas, historias que tocaron algo en el corazón de Antonio, que pensaba que estaba muerto. Elena contó sobre su trabajo como maestra, sobre cómo amaba a sus estudiantes, sobre cómo trataba de enseñarles la importancia de la compasión, sobre cómo trataba de crear un mundo mejor, un estudiante a la vez. Antonio escuchó, principalmente escuchó, permitió que sus palabras lo lavaran, permitió que su bondad lo tocara, permitió que su humanidad lo alcanzara. El autobús llegó. Era el momento de irse, era el final del encuentro.
Lucía se levantó del banco lentamente, como si no quisiera irse, como si entendiera que este momento era especial, como si supiera que esto importaría. «Adiós, Antonio», dijo Lucia. «Espero que sientas mejor. Espero que encuentres felicidad, porque creo que tienes un buen corazón debajo de toda esa tristeza. Creo que mereces paz». Antonio no pudo responder. Su garganta estaba cerrada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no sabía cómo expresar. Lágrimas que no había derramado en 73 años. Solo pudo asentir mientras Lucía y Elena subían al autobús. Solo pudo verlas desaparecer en el interior del autobús. Vio desaparecer el autobús en el tráfico de Nueva York. Lo vio girar en una esquina. Lo vio convertirse en una mancha en el horizonte. Lo vio desaparecer y luego se quedó solo en la parada. Un viejo con cáncer, un viejo que estaba muriendo, un viejo que hace una hora creía que no le quedaba nada por vivir, un viejo que no le quedaba razón para despertar, un viejo que estaba listo para rendirse. Pero ahora, sentado en esa parada de autobús ordinaria, bajo el sol de la tarde, con la brisa tocando su rostro, Antonio Bianchi sintió algo que no había sentido en décadas. Esperanza. No mucha, solo un pequeño destello. Pero era algo, era real, era verdadero. Se levantó lentamente y regresó a su apartamento. Pasó el resto del día en el sofá, pensando en una pequeña niña que lo había preguntado si estaba bien, pensando en sus palabras, pensando en su compasión, pensando en su madre, pensando en que tal vez, aunque fuera poco probable, aunque fuera casi imposible, no era demasiado tarde. Los días que siguieron fueron extraños, diferentes, nuevos. Antonio continuaba pensando en Lucía, en sus ojos, en sus palabras, en la forma en que lo había mirado, en cómo había visto directamente a su alma. Se preguntaba dónde viviría, qué escuela iría, si alguna vez volvería a verla, si alguna vez podría agradecerle adecuadamente, si alguna vez podría decirle lo que había hecho. Porque Lucía había hecho algo importante, había roto algo dentro de él, había fisura su armadura, y a través de esa fisura, pequeñas grietas de esperanza comenzaban a atravesar. Por primera vez en años, Antonio sentía que tal vez había más. Más allá del dinero, más allá del poder, más allá de la violencia y el crimen. Tal vez había compasión, tal vez había amor, tal vez había redención. Comenzó a escribir, algo que no había hecho en años. Escribió sobre su vida, sobre sus crímenes, sobre los asesinatos, sobre las extorsiones, sobre la violencia, sobre los errores que había cometido. Pero también escribió sobre Lucía, sobre cómo una pregunta simple, ¿el Señor está bien?, le había hecho cuestionarse todo. Le había hecho mirar su vida bajo una luz completamente diferente. Le había hecho darse cuenta de que no era demasiado tarde, de que la vida aún podía significar algo. Comenzó a pensar en redención, en si era posible, en si una vida dedicada a hacer daño podría terminar dedicada a hacer bien. Parecía imposible. Las matemáticas de la vida no funcionaban así. El bien no podía anular el mal. Pero Lucía había dicho que nada era imposible, que nunca era demasiado tarde. Y Antonio decidió creerle, decidió confiar en lo que había dicho una niña de 5 años. Llamó a su abogado. Le dijo que quería cambiar su testamento, que quería hacer cambios fundamentales en cómo se distribuiría su dinero después de su muerte, que quería donar la mayoría de su fortuna a organizaciones benéficas, que quería establecer una fundación para ayudar a jóvenes en riesgo de entrar en la criminalidad, que quería establecer programas para rehabilitar a personas que habían cometido delitos, que quería dejar un legado diferente, un legado de bien, un legado de redención. Su abogado pensó que Antonio había perdido la mente, que la enfermedad había afectado su pensamiento.
pero siguió sus instrucciones. El dinero, mucho dinero, fue redirigido. Se establecieron fundaciones, se abrieron centros, fue puesto en movimiento un cambio que continuaría después de su muerte, un cambio que podría salvar vidas, un cambio que comenzó con una pregunta en una parada de autobús. Pero lo más importante fue que Antonio comenzó a trabajar en sí mismo. Fue a terapia por primera vez en su vida. Por primera vez en 73 años, permitió que alguien lo viera. Permitió que alguien lo ayudara. Permitió que alguien lo tocara emocionalmente. Fue difícil, increíblemente difícil. Habló sobre su infancia, su trauma, sus crímenes, sus víctimas. Habló sobre el dolor que había causado. Habló sobre la violencia que había perpetuado. Fue necesario. Necesitaba confesar. Necesitaba ser escuchado. Necesitaba ser perdonado. Volvió a la parada de autobús número 7 cada jueves durante semanas. Cada jueves a las mismas horas. Esperaba ver a Lucía. Esperaba poder decirle lo que había hecho. Esperaba poder agradecerle adecuadamente. Esperaba poder mostrarle que sus palabras importaban, que ella había importado. Pero Lucía nunca apareció. Semanas pasaron. Meses pasaron. Antonio continuaba visitando la parada. Continuaba esperando. Continuaba con la esperanza. Pero Lucía y Elena no regresaron. Parecía que habían desaparecido. Como si el encuentro hubiera sido un sueño, como si hubiera sido imaginación. Después de 3 meses, después de docenas de visitas, Antonio dejó una nota en la parada, una nota que escribió en casa, una nota que estaba guardada en un sobre sellado, una nota que dejó en el banco donde se habían sentado, una nota dirigida a Elena, una nota que decía: «Si alguna vez ves esto, quiero que sepas que tu hija me salvó, que cambió mi vida, que una pregunta simple, ¿el Señor está bien?, hizo que quisiera ser una mejor persona, que cambió todo. Si hay algo que pueda hacer por ustedes, por favor, déjame saber. Por favor, llama a este número. Por favor, no ignores esta nota». Incluyó un número de teléfono, su número privado. El número que casi nadie tenía. No esperaba que llamara. Tenía pocas esperanzas. Parecía que el encuentro había sido un acontecimiento único, un evento singular, una reunión destinada a suceder una sola vez y nunca repetirse. Pero Elena llamó. 3 días después de que dejó la nota, su teléfono sonó. Era Elena. «Encontré tu nota», dijo Elena. «Lucía la vio primero cuando pasamos de nuevo por la parada. La vio en el banco y simplemente supo que era para nosotras. Supo que era tu nota. Y lloró. Ella lloró porque dijo que sabía que había ayudado, que sabía en su corazón que tus palabras habían importado, que sabía que eras una buena persona, que sabía que habías cambiado». Antonio no pudo hablar. Estaba completamente abrumado. «¿Puedo conocer a Lucía nuevamente?», preguntó finalmente. «Sí», respondió Elena. «Ella ha estado preguntando sobre ti. Ella ha estado esperando saber si estabas bien, si habías encontrado paz, si habías dejado la tristeza. Ella quería preguntarte algo. Ella quería saber si mi pregunta cambió algo». Se reunieron una semana después. «Pilintus,